Hola, yo soy Carlos Bielma y los invito a mi estudio que está en Oficina de Arte en el quinto piso de un edificio en el centro de la Ciudad de México. Son aproximadamente 11 estudios y tenemos un área común donde hacemos exposiciones, open studios y presentaciones. Este es el estudio donde hay algunos libros, materiales, mesas de trabajo. La verdad está bastante desordenado después de terminar algunos trabajos para varios eventos en la Semana del Arte, pero normalmente se ve un poco más así, un poco más ordenado. Bueno, les voy a hablar de los últimos proyectos en los que he estado trabajando. Está este que presenté en Monterrey el año pasado, que es sobre intervenir pinturas antiguas. Y de este se desprende la segunda parte del proyecto, que fue a partir de quemar los marcos de estas pinturas. Estas piezas las trabajé fuera del estudio en una residencia, en Cobertizo, en Jilotepec. El proceso fue empezar a hacer dibujos sobre tela con las cenizas que habían quedado de quemar los marcos. Primero empecé con motivos muy geométricos, emulando las mismas formas de los marcos, pero poco a poco fueron volviéndose más orgánicos. Y pensé que estaría bien que las piezas volvieran a contener paisajes como originalmente los habían tenido. Aunque sí, al final hago un guiño a los marcos, dejo una especie de fantasma en blanco de los marcos de donde provienen estas piezas originalmente. De alguna manera era como regresar a la vida estas pinturas abandonadas por sus dueños. De ahí el título, el polvo al polvo y las cenizas a las cenizas. Ahorita estoy trabajando en una serie que tiene que ver con un momento breve en el tiempo y cómo puedo dejarlo reflejado en un papel, como si fuera una fotografía. Lo que hago es quebrar un vidrio sobre el papel y luego hago un stencil con spray de los restos que quedan. Me gusta que tiene una sensación de movimiento y de gravedad. Parece como si estuvieran flotando, como si fuera un momento congelado en el tiempo, y justo se ve esta fuerza de cuando el vidrio se rompe.